más de 200 likes en Instagram, entonces fue como muy épico para mí. Hola a todos, mi nombre es Estrella, por si no me conocíais, y en el vídeo de hoy vamos a hacer una cosa que mezcla dos de mis cosas favoritas, que son hacer listas y mi bullet journal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante las tier list, que son un sistema visual que te permite organizar fotos o elementos o cualquier cosa realmente. Va a ser un vídeo un poquito largo porque hemos de tener en cuenta que tengo unas 60 fotos y temas diferentes de mi bullet journal, pero bueno, creo que puede ser súper interesante si estáis buscando inspiración de temas que hacer y así descubrís cosas que a lo mejor están guardadas un poquito en el archivo de internet. Antes de todo, quiero deciros que la idea de este vídeo no es completamente mía, sino que se lo voy a hacer a Amanda Ratchley, que si no la conocéis es la reina del bullet journal. Me pareció súper gracioso y yo también lo quería hacer, entonces lo he traído aquí para vosotros. Y nada, espero que os guste mucho y vamos a verlo. Tengo aquí mi portátil con el cual voy a ir haciendo las cosas a la vez que os lo voy contando y así podemos hacerlo juntos. Lo primero que vamos a hacer es buscar en internet la página Tiermaker. Yo ya estoy registrada, pero bueno, creo que podéis hacer cualquier tier list aunque no estéis registrados. Y vamos a crear nuestra propia template. Aquí vamos a... Vale. En el nombre vamos a poner algo así como los temas de Bujo for Stars. ¿Qué os parece? En cuanto a las categorías que hay aquí son un poco extrañas y hay cosas tan randoms como, yo que sé, Clash of Clans, pero no hay nada de arte ni de bullet journal, entonces voy a poner una que hay aquí abajo que es de YouTube and Streaming, porque es lo que estamos haciendo ahora. Lo que también está bastante guay de esta página es que podéis hacer la misma template que yo, simplemente tenéis que buscar el nombre que he puesto y podéis organizar mis temas según más os guste a vosotros. Cover. Vale, pues vamos a poner, no sé, una así bastante representativa. Mira, esta me representa bastante. Vale, y ahora vamos a cargar todas las fotos que tengo aquí ya preparadas. Tenemos 62 fotos en total, chicos, o 63, aprox. Vale, add your URL for image credits. Son mis fotos, así que creo que no tengo que darle créditos a nadie. Espero que no me lo tiren abajo. Image Orientation Square, ¿vale? Y ahora vamos a poner las diferentes categorías, que es una parte que me gusta mucho. Arriba del todo hay que poner un adjetivo que describa realmente lo que va a ser lo mejor que verás nunca. Me gusta, tiene gancho. Vale, la siguiente categoría, algo así como bastante reseñable. Me dan un poco igual. Y aquí, horror absoluto. ¿Qué os parece, chicos? Yo creo que está bastante bien. Así que vamos a hacerlo. Están organizadas en orden cronológico desde la primera hasta la última y creo que también podréis ir viendo pues, cómo cambia mi manera de hacer las fotos, el fondo y bueno, obviamente mi mejora porque las primeras cosas son un poco truño. Tenemos mi primer tema de todos, el 1 de agosto, esta foto de aquí. Lo pondría en bastante reseñable porque fue mi primera vez, pero tampoco es una portada que me turbo encante. No sé por qué se han desorganizado, pero bueno. Mi segundo tema fue un tema de septiembre, a ver si lo encuentro. Este está bastante bien, o sea, para ser mi segundo tema creo que jugué con la composición, con los degradados, pero bueno, siguen sin ser lo mejor que verás nunca. Pero lo aprobamos bastante. Seguimos con octubre de 2019, creo que fue, mi primer año, 2018, no me acuerdo, tengo la memoria un poco. Aquí está octubre. Uf, ese también está, pero lo pondré un poco en me, porque la verdad es que las acuarelas y demás no son gran cosa, si os soy sincera. Pasamos a noviembre. Buah, este es muy chulo, ¿eh? Te lo voy a poner en lo mejor que verás nunca. Es un tema que he querido recrear muchas veces, pero que no me suele gustar recrear temas, es como que me gusta pensar cosas nuevas, diferentes. Pero este es muy tocho. Recomiendo que lo miréis en detalle si podéis. Luego, diciembre, este es bastante o sea, me da un poco igual. No es como horror absoluto, no es mi absoluta devoción, ¿vale? Y con eso ya tendríamos como mi primer año, que fueron solo 5 meses. Pasamos luego a 2019, creo que esta vez sí. Y empezamos con un tema un poco XD, que es de flores, que recreé hace poco. Y este sí que lo voy a poner en horror absoluto, porque la verdad es que me da completamente igual. O sea, me parece un tema que podría yo esquipear de mi vida. Y también es que tengo que ser un poco dura con alguno, porque si no estarían todos muy arriba y tenemos que llenar las categorías. Seguimos con febrero de ese año. Febrero de ese año estuvo muy chulo. ¿Por qué? Porque hice un tema de Pokémon bastante bonito. Entonces voy a ponerlo en reseñable, porque es un tema del que me acuerdo, ¿sabéis? Como con frecuencia. Ya tenemos unos cuantos. Pasamos a marzo. Ay Dios, marzo de este año, horrible. Horror absoluto. O sea, es que mirad, son como unas muñequitas un poco extrañas. Se supone que iba de chivis, pero es que hay cosas muy turbias en ese tema. Si os metéis en mi Instagram podréis observarlo y no. Pero bueno, después de marzo, que fue catastrófico, viene algo todavía más catastrófico, que fue abril de ese año, que hice un tema de Juego de Tronos y fue también duro, ¿eh? O sea, mirad este dibujo. Se supone que esa es Sansa Stark. Uf, chicos,
Es que no, y ese tema es muy gracioso, o sea, si os metéis hay dibujos bastante divertidos. Vale, una ya tenemos a abril, pasamos a mayo. Vale, mayo de este año se va a lo mejor que verás nunca. ¿Por qué? Porque este tema fue el primer tema, fue como muy épico para mí y creo que además me quedó súper bonito para tener en cuenta que es de los primeros que hice. Sigue siendo de mis favoritos a día de hoy. Vamos a junio. Nada, este es un mes, o sea, está bien, pero tampoco es nada que no hayas visto nunca. Ya está bien. Julio, el de las Oreo. Creo que será otro mes, porque sí, chicos, es que tampoco es nada súper reseñable. Estuvo chulo y así como anécdota os contaré que Oreo, o sea, la marca Oreo por Instagram, me escribió y me dijeron, oye, ¿podemos subir esta foto tuya a nuestro perfil? Y yo, claro que sí, y me dijeron, vale, pero tienes que quitar la marca de agua. Y yo dije, o sea, yo pues no sabía cómo reaccionar, me estaba hablando Oreo, o sea, fucking Oreo, que son como una marca increíble. Y les dije, claro que sí, pero luego lo pienso y es como, pero claro, quité mi sello y es como que creo que no recibí el crédito que tenía que haber recibido por esa foto. Pero bueno, estaba empezando. Ahora no lo haría. No lo hagáis, de verdad, no hagáis eso. Vale, ya hemos hecho julio y pasamos a agosto. Este también en mes, o sea, tipo, está bien, pero no es de mis temas favoritos. Septiembre de este año. Ay, septiembre es muy mono. Lo que pasa que no es como el más original. Saqué los stickers de WhatsApp que me gustaban y ya está. O sea, no es como muy original. Es bonito, pero es que no podemos poner todos arriba, chicos, porque yo, si no, lo pondría todo arriba y no está bien. Hay que ser críticos con nuestro trabajo. Octubre. Uy, octubre este año es bastante bonito. Lo ponemos aquí. Porque mirad, es como que los tonos cálidos. Sí, me gusta. Ay, también podéis ver cómo va cambiando, que primero hacía fotos en mi escritorio, luego pasé a blanco, luego me volví al blanco y le ponía cartulinas. Luego me vuelvo a mi escritorio, como podéis ver aquí. Vale, cambio de luz porque se ha movido el sol y yo no puedo controlar eso. Bueno, pasamos a 2020, que fue un año bastante chulo a nivel de dibujo, pero bastante difícil a nivel de pandemia mundial. Empezamos por enero. ¿Dónde está enero? Vale, creo que esta la voy a poner bastante arriba, en el bastante reseñable. No es que sea de mis portadas favoritas, porque no es la más original y no es como que el tema sea muy diferente a otras cosas, pero sí que es verdad que ayudó mucho a crecer a mi pequeña cuenta, entonces le tengo mucho cariño y creo que está hecho bastante bien. Luego pasamos a febrero. Este febrero es duro, chicos. O sea, es una cosa un poco extraña, entonces creo que la voy a poner en oro absoluto. O sea, sí, sé que no es tan feo, pero a mí me perturba. Vale, luego marzo de ese año. Me da un poco igual, la verdad. O sea, quiero decir, porque me equivoqué, el patrón tampoco era súper bonito. Está bien, la idea está bien y si queréis cogerla os lo recomiendo, pero no sé si podéis ver que me equivoqué y le puse un trozo de cartulina encima con un pequeño dorado en los bordes que es un poco ecléctico. Vale, pasamos a abril. Abril me gustó bastante, no os voy a mentir, creo que me quedó un tema bastante redondo, entonces ahí, para que lo tengamos bien. Luego de abril va mayo. Este me da un poco de pereza, O sea, está bien, es un tema bastante cookie y a mí todo lo que sea bonito me gusta bastante. Lo que pasa que, no sé, como que no tiene nada especial, ¿sabéis? Es un tema que podría haberme olvidado de él completamente. Vale, pasemos luego a junio. Junio, este es bastante bonito. O sea, lo voy a poner aquí porque genuinamente es bonito. No es algo súper reseñable en mi vida, pero ahí está bien. Julio, uy. Este está bastante chulo, chicos. Lo que pasa que creo que para estar en esta categoría tienes que ser bastante top. Agosto, más de lo mismo. O sea, es un tema chulo, pero no creo que me haya cambiado la vida. Septiembre, septiembre este año. Septiembre me gusta mucho porque es de Somos Osos y le tengo mucho cariño a estos tres. Además, hice como todos los dibujos en los capítulos en los que salen de bebé y era como súper cookie. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Y aquí no se ve muy bien porque quemé la foto editándola, pero estaba todo, era como Somos Osos y un rosa pastelito wash súper monis. Pasamos a octubre. Este está bien, lo que pasa es que no es como mi tema... Uy, no, ahí no. No es mi tema favorito. Uy, no puedo moverlo. Vale, no es mi tema favorito de la vida, la verdad, aunque está bastante bien. O sea, reconozcamos que es un tema bonito. Noviembre lo voy a poner en me da un poco igual, porque aunque sea un tema chulo y como con una idea detrás, creo que no conseguí el efecto del todo y por eso va a ir ahí, sencillamente. Vale, diciembre. Diciembre de 2020. Navidades difíciles, chicos, navidades difíciles. Pero me gustó bastante, o sea, no sé si podéis apreciar el degradado que hice con Rotus y creo que está bastante logrado para ser rotuladores Crayola de 50 céntimos cada uno
Entonces lo voy a poner en bastante reseñable o me. Voy a ponerlo en me porque no es como tan top, ¿vale? Y con esto acabamos de ver 2020 entero, pero ahora toca 2021, que quiero que sepáis que para mí 2021 ha sido y siempre será mi año peak del bullet journal. O sea, creo que nunca volveré a hacer temas tan chulos, coherentes, bien hechos, maravilloso. Yo eso que estaba en segundo de batch y no es que tuviera demasiado tiempo, pero yo recuerdo, pero yo creo que me salían todos bastante bonitos, así que bueno, juzgadlo ahora por vosotros mismos. El primero de ellos, ay, este me gusta un montón. Esto va a ser difícil, ¿eh? Es que no sé si ponerlo aquí o aquí. Es que me gusta un montón, ¿eh? Porque mirad como el degradado con los rotus y todos los colores. Pero bueno, creo que se va a quedar ahí, ¿sabéis por qué? Porque febrero sí que es lo mejor que he visto nunca. O sea, mirad esto, por favor. Este es súper bonito, con las acuarelas. Ese sí que es top. Marzo está bonito, pero para ser de este año lo voy a poner aquí en me. Bueno, espera. Lo voy a poner en me. Abril, vale. Abril me gustó también bastante. Y además, mira, ahí estaba mi Nintendo. Vale, creo que va a ir a bastante reseñable. Porque es genuinamente bastante bonito. Mayo, ay, es que mayo este también le tengo mucho cariño. Es como mi tema más aesthetic, ¿sabéis? Como con las fotos de Pinterest chulis, pero... ¿Dónde lo ponemos, chicos? ¿Dónde lo ponemos? Esto está complicado, ¿eh? Creo que lo voy a poner aquí, porque es que este es el Holy Grail, ahí no pueden estar todos. Junio me da un poco igual, si os soy sincera, porque como que, no sé, o sea, es bonito, pero no es nada especial, no tiene ningún toque diferencial. Entonces, ahí se queda. Vale, este clarísimamente, chicos, se va aquí arriba. ¿Por qué? Porque me encantó. O sea, es uno de mis temas favoritos y que quiero recrear en algún momento porque os prometo que me gustó hacerlo un montón. Lo disfruté como una niña. Entonces, mi consejo es que si hay algo que os gusta mucho en esta vida, como mi One Piece, lo trasladéis a vuestro bujo y entonces os gustará muchísimo más. Seguimos. Ay, este tema, chicos. Este tema se va a ir también aquí. Es que son temas muy buenos. Yo ya os lo he dicho, 2021... increíble. Septiembre bastante reseñable, bastante chulo, con unos colores muy guays y todo, para ser todo con rotus de 50 céntimos, yo creo que quedó bastante chulo. Creo que tengo un tutorial en mi Instagram de cómo hacía los sitios de gominola con 3 rotus, por si os interesa. Este es bonito, o sea, genuinamente creo que me quedó muy bonito y el lettering es muy cookie, pero me da un poco igual. Hay que ser críticos. Este me va a matar la persona que me recomendó hacer este tema. Lo voy a poner aquí en me, porque bueno, es bonito, pero no me dice nada más. También es verdad que estos los hice en mi primer año de universidad y la verdad es que estaba un poco agobiada, entonces no le hacía mucho caso a mi dibujo y creo que septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 fue un poco para abajo, pero no pasa nada. Todo el mundo tenemos nuestros ups y nuestros downs y aquí seguimos, sin problema. Y le sigue un poco diciembre, que es un tema bonito, pero que tampoco, lo mismo, no me dice nada. Entonces lo voy a poner en... me da un poco igual. Vale, y pasamos a 2022, que es el año pasado. Entonces ya va quedando menos, chicos, os lo prometo, ya vamos aligerando. Ay, enero es muy chulo. Enero es muy chulo, bastante reseñable. Febrero, yo sé que a la gente le gustó mucho porque me lo dijeron y les dijeron que los colores y tal les había gustado, pero a mí me falla mucho el lettering de esta portada, chicos. No estoy orgullosa de él. Entonces lo voy a poner en me, a pesar de que era un tema muy bonito y con mucho sentimiento. Este tema me encantó. El tema de las manos, creo que me quedó muy chulo. No es por tirarme flores, pero un poco sí. Entonces, lo voy a poner aquí, creo. Vale, abril. Ay. Es que, os juro, me da como mucha nostalgia ver todos mis temas porque es como, es verdad, si esto lo he hecho yo. En plan, estuve un mes entero haciendo solo estos dibujitos, como el de Kahu, que era mi pequeño zorrito y la verdad es que lo diseñé y le cogí mucho cariño. Entonces lo voy a poner en bastante reseñable. Soy un poco predecible, o sea, yo sé que tiendo a valorar las cosas siempre muy positivamente, pero tengo que contenerme, ¿vale, chicos? A partir de ahora nos contenemos. Ay, pero este se va... Acabo de decir que nos contenemos y he puesto uno arriba del todo, pero es que os lo prometo, lo amo, ¿vale? O sea, es un tema muy chulo y como súper coherente, me encantó hacerlo. O sea, no es como súper original, pero creo que la manera en la que lo compuse, muy bonito. Si os gusta, copiadlo y me etiquetáis. Este tema, la verdad es que me da mucha pereza, ¿eh? O sea, no es que esté mal hecho, no es que sea feo, pero me da un poco igual, si
si os soy sincera. Cuando estaba buscando las fotos dije, ostras, es verdad, sí he hecho este tema, pero que no se me pasaba por la memoria. Lo había olvidado y todo. Julio, uy, este julio me gustó mucho. Lo que pasa es que no es top, ¿sabéis? No pasa al baremo. Aunque está muy bien, la tipografía que os cogí era muy chula y tal, pero ahí se queda. Ay, este agosto va aquí. Creo que puedo ver un patrón, ¿veis? En estos dos, que son como composiciones diagonales. Y creo que eso me gusta mucho y por eso están ahí. Entonces, composiciones diagonales, chicos, úsenlas. Las usaré más. Este tema me van a matar los amantes de los gatos, pero se va a ir a... me da un poco igual, porque estuvo bien, pero lo mismo. Septiembre es como siempre mes de caos de la universidad y no tengo mucho tiempo de centrarme, entonces era como que hacía las páginas de prisa y rápido, sin pararme a hacerlas con mimo y cariño, entonces me da un poco igual. Pasamos a octubre. Ay, este tema sí que me gustó bastante, pero me he prometido ser más crítica, entonces va a ir ahí porque no es de mis faves. Sin embargo, este sí que lo voy a poner un poco más arriba. ¿Por qué? Porque es muy guay. O sea, quiero decir, ¿veis? Composición diagonal. Es que es una ganadora. Diciembre... Este estuvo bastante bien. O sea, quedó bastante cookie al final. Pero no es de mis favoritos. Me gusta más noviembre, por ejemplo. Y entramos ya en 2023, el último año, que para mí ha sido un año un poco de ups and downs, porque ha habido temas muy chulos y otros que no me han gustado tanto. Pero bueno, lo que pasa siempre, ¿no? A mí hay un tema que no me gusta, lo subo a Instagram y la gente me dice, es increíble, me encanta, es lo mejor que he visto nunca. Sin embargo, me paso 8 horas haciendo una portada, lo ven 3 personas y le da like mi abuela y mi tía. Y ya está, la vida. Pero bueno, vamos a clasificar estos últimos y ya acabamos. Enero. Enero fue increíble, o sea, yo creo que es de mis temas favoritos ever, entonces voy a ponerlo con mis temas favoritos ever, porque se lo merece, o sea, es un tema muy limpio, muy fino. Con febrero estoy dividida porque sé que hay gente a la que le gustó mucho, pero a mí el concepto me gustaba, pero no como lo hice. Entonces creo que voy a ponerlo en me. Y marzo, mira, marzo me duele mucho, porque era un tema basado en tipografía simplemente, y a mí la tipografía me encanta, pero la cuestión es que creo que yo no lo realicé bien, o al menos no me gustó cómo lo realicé, entonces se va a ir a... me da un poco igual, lo siento mucho. Pasamos a abril. Abril fue un tema bastante bonito, en mi opinión, pero creo que no pasa la lista de el bastante reseñable. Creo que está bien, pero no fue algo súper innovador, súper chulo. Literalmente eran los típicos jarritos de Pinterest aesthetic con unas flores rojas y ya está. Bonito contraste, bonitos dibujos, pero sin trasfondo detrás. Vale, mayo, chicos, es que mayo se va arriba porque fue un tema que me ocurrió un montón y fue con Wash todo y era de Steven Universe, que no sé si os lo habéis visto, pero yo me la empecé a ver con mis compañeras de piso y nos gustó un montón, entonces le hice un tema y creo que me quedó muy coherente y muy bonita, entonces ahí se queda, creo que es decisión correcta. Junio, junio se va a ir aquí, chicos, no me matéis, que sí que también hay mucha gente a la que le gustó, porque era con Wash y demás, pero le faltaba algo, y mira que a mí me gustan los boles, pero le faltaba algo. Vale, el de Barbie es muy top, pero lo voy a poner aquí. Porque es que tienes que tener algo para llegar a la última. Y ha subido mucho, pero ha tocado techo. Ya no puede más. Además es como que no sentía que fuera tan mío, porque tenía muchos elementos gráficos de la película y de su campaña. Entonces me gusta más hacer cosas que les haga yo. Vale, agosto sí. Agosto creo que aquí no hay discusión. Y si alguien me pone agosto en un sitio que no sea arriba del todo, me voy a enfadar con el gusto, con la persona que haga eso. Le voy a bloquear de mi Instagram. Porque es un tema precioso, en mi opinión. O sea, me lo ocurre bastante y creo que quedó muy coherente y muy bonito. Con las acuarelas usando el negativo, como la línea más suelta, me gustó mucho. Si queréis ver cómo lo hice, tengo un reel en mi Instagram que la verdad es que está bastante cookie. Entonces os lo recomiendo. Vale, y nos queda el último tema porque no tengo foto de octubre todavía, tengo que hacerla. Y aquí, o sea, la portada creo que está bastante bien y es como muy simétrica y muy de Wes Anderson, que era el tema que elegí para hacer esta temática, pero lo mismo, yo no sé qué me pasa con los septiembres, yo creo que es el agobio del curso nuevo que siempre me hace el bujo. Este lo voy a poner en me y porque está reciente, que creo que dentro de unos años lo voy a poner en me da un poco igual, pero es como que a medida que lo iba haciendo, yo creo que es por el agobio, que no le dedico la atención y el mimo que se merece y hago las cosas de prisa y corriendo y no lo disfruto. Entonces se queda en me, chicos, se queda en me. Bueno, y ya hemos acabado, mirad qué chulo. Bueno, os lo pondré en pantalla para que lo veáis mejor, pero yo creo que está bastante guay. Me encantaría ver si vosotros también hacéis este tier list que va a estar subido para cuando veáis este vídeo. Estaría súper guay que me compartierais la foto, que lo subierais y así puedo ver cuáles son vuestros temas favoritos y si coincidimos o no. Y vamos a darle a guardar. La calidad de esta imagen está un poco
chiquitrisquis, pero creo que nos sirve para hacernos a la idea. Y bueno, nada, espero que os lo hayáis pasado muy bien conmigo clasificando las cosas, que a mí es algo que me encanta hacer. Y como persona que considera que tiene mucho caos y muchas cosas en su vida, ordenar cualquier cosa que esté a su alrededor, como que me da esa falsa sensación de seguridad. Sabéis de lo que os hablo, ¿verdad? Sabéis de lo que os hablo. Y nada, espero que os haya gustado mucho, que os suscribáis a mi canal, que dejéis un comentario, un like, cualquier cosa. Realmente sabéis cómo funciona YouTube. Y por mi parte nos vemos en el próximo vídeo.